decirles que, sobre todo para evitar el riesgo de enfermedad cardiovascular, tenemos que acentuar en una buena dieta, una nutrición sana. Por otro lado, en hacer ejercicios, el ejercicio es fundamentalmente, no solo para los adolescentes, sino para los niños, la gente grande, todo. Siempre hay un deporte y una capacidad de hacer ejercicio. Y sobre todo el control periódico al médico para hacerse un chequeo. Al paso, consejos muy pero muy importantes a tener en cuenta. Todos los días estamos cuidando nuestra salud y como estamos cuidando nuestra salud hablamos de prevención, de educación. Hoy hablamos del virus del papiloma humano. Recién el doctor Siniek hizo referencia a la vacunación, que es muy importante. Ahora vamos a conocer qué es lo que provoca este virus del papiloma humano, entre otras cosas. Sabemos que es el cáncer de cuello uterino. También puede provocar otro tipo de cánceres que los vamos a hablar en un ratito también en la mesa. Ahora escuchamos al doctor Silvio Tati, que es director del programa de prevención de cáncer de cuello de útero del Hospital de Clínicas. El virus se denomina HPV, no tiene nada que ver con el herpes genital, no tiene nada que ver con el HIV, es el papiloma virus humano, es el que causa verrugas genitales, los benignos y los malignos cáncer de cuello de útero. La Argentina, hombres y mujeres a lo largo de la vida tienen una chance de infectarse del 80%, o sea que no es una chance menor que 8 de cada 10 hombres o 8 de cada 10 mujeres puedan a lo largo de la vida infectarse. Pero si todas las mujeres en la Argentina se hicieran el Papa Nicolau por lo menos una vez cada 3 años, no tendríamos cáncer cervical, o tendríamos muy poca cantidad de cáncer cervical. El Papa Nicolau es una técnica extremadamente sencilla y no lo digo como ginecólogo, lo digo como médico generalista. Quizás lo podría hacer un médico generalista también, colocar un espéculo y tomar un Papa Nicolau. De hecho, en muchas partes lo puede hacer una enfermera entrenada a tomar un Papa Nicolau, claramente. Porque tenemos que llegar a todos los estratos sociales para lograr la equidad en la prevención. Son de entre los 20 y los 50, 30 años que hay para hacerse un Papa Nicolau. Y las que llegan al cáncer es porque habitualmente nunca hicieron una entrevista ginecológica. Concepto clave, el doctor hacía referencia, en general las pacientes, y Sergio lo remarcaba también al principio del programa, las personas que llegan a desarrollar el cáncer de cuello uterino son aquellas personas que nunca consultaron al ginecólogo. Y nosotros consultamos a la ginecóloga y por eso está aquí entre nosotros, que es la doctora Silvia Ciarmatori, que ella es casi como del equipo, una amiga de la casa que nos va a ayudar justamente a poder desentrañar cuáles son las dudas, las consultas que nos llegan desde de la gente y básicamente cosas que tienen que ver puntualmente con nuestro aparato genital y por qué este virus del papiloma humano también, y ya la doctora casi va a hacer mención a esto, puede afectar otros órganos, porque no es solamente la vagina, sino que la actividad sexual se puede desarrollar a través de otros lugares y por ende esto también es un riesgo. Empezar diciendo que en general nos da cierto pudor, nos da miedo comunicar al otro que tenemos este virus y lo riesgoso que esto puede significar. O sea, el no asumir la responsabilidad que esto significa para nuestra pareja, sea el sexo que fuera. Sí, el temor a la soledad, el temor a que nos abandonen, el temor a que mamá y papá se enteren de que yo tuve relaciones sexuales, el temor a ser vista como promiscua, promiscuo. En realidad nos juegan un montón de ideas mentales en relación a lo sexual, porque está asociado con lo sucio, con lo que no corresponde, con lo perverso, y entonces callamos, lo ocultamos, y esto se propaga en el tiempo, y es muy importante comunicarlo, hacerse los chequeos, hablarlo, no tener tanto temor a qué dirá el otro, porque si estás informado, esto en realidad puede ser no un motivo de separación, sino un motivo de sinceridad entre los dos y poder trabajarlo con alguien que sepa y los oriente. No hace falta que en la primera cita nadie le cuente al otro, mirá, yo padezco esta historia clínica y entonces esto es parte de lo que yo tengo que presentarte. Al tiempo, cuando haya más intimidad, esto se puede contar, porque realmente puede ser un efecto derrumbe para la persona, sentirse deprimida, con menor libido, pensar que tiene que alejarse totalmente y abolir su vida sexual, y esto no es así. Un punto en esto, y me gustaría incluirla a la doctora Valeria, muy bien hablaba de estos prejuicios, ¿no? Que por ahí están relacionados con lo promiscuo, con lo que no corresponde.
cuando el virus puede ser justamente contagiado simplemente por tener una relación sexual común y corriente, digamos, que no tenga que ver con ningún juicio de valoración. Es decir, yo creo que uno tiene que crear conciencia, pero no crear una psicosis. Como se escuchaba recién que comentaba el doctor, la infección es muy prevalente, más del 70, casi el 80% de la población está infectada por este virus, y la trascendencia que tiene y la importancia es por el riesgo de desarrollar un carcinoma de cuello de útero, que también en el hombre puede desarrollar un carcinoma de pene, pero el riesgo es mucho menor. Ahora, uno ve que hay una gran parte de la población que está infectada por este virus, y sin embargo uno no ve que la prevalencia del cáncer de cuello de útero sea tan importante. Esto quiere decir que el HPV es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar el cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero es una enfermedad multifactorial. Entonces, el virus tiene que estar, pero también sabemos que el inicio de relaciones tempranas, la exposición a múltiples parejas, la baja alimentación, el bajo nivel socioeconómico está también relacionado con todas, el tabaquismo, muy importante. El tabaquismo es un factor de riesgo asociado para desarrollar el cáncer de cuello de útero. Entonces, ante la situación concreta de que alguien tenga el diagnóstico de un HPV, no es que necesariamente vaya a desembocar en cáncer. Esto significa que va a tener que hacerse controles quizás con más una periodicidad más frecuente, pero que de ninguna manera esto va a desembocar unívocamente en la aparición de un cáncer de cuello. Lo que decía la doctora, y me gustaría que vos refuerces desde el punto de vista psicológico, por qué es tan importante trabajar con los adolescentes en este sentido. No importa que esté mamá, no importa que esté papá, no importa que esté una amiga, es importante que vos seas consciente que te tenés que cuidar y que en todos los hospitales públicos vos podés acceder a pedir ayuda y hacer una consulta sin que nadie lo sepa. Sí, la sexualidad es un ámbito íntimo y esto es respetado desde los hospitales públicos, en donde cualquier adolescente puede ir sin la autorización de papá o mamá a preguntar lo que quiera, hacerse atender, puede ir con su pareja, y esto es fundamental porque no tienen que tener temor, porque realmente están en un momento en donde sienten que son muy omnipotentes y que nada les va a pasar, pero se pueden arruinar la vida por tanto miedo a que sus padres se enteren de algo que en realidad no tienen por qué compartir. Esto es íntimo, tienen quien los ayude. Perdón, y hago una aclaración, no solamente los hospitales públicos, o sea, quien tiene una prepaga, quien tiene una cobertura, un hospital de comunidad, perfectamente puede hacer la consulta con la misma modalidad. Es una cuestión íntima que va a quedar entre el ginecólogo del adolescente, o el pediatra, inclusive en algunos casos, y no tienen por qué ser esto visto de mala manera ni generar preocupación, todo lo contrario. Bienvenido. Silvia, vos decías que el 70% de la población tiene este virus y que no necesariamente desarrolla el cáncer de cuello uterino. Pero no necesariamente este virus puede desarrollar el cáncer de cuello uterino. También hablabas de un tipo de cáncer, el carcinoma en el pene. ¿Qué pasa? Ahora Andrea nos va a contar, él pasa en el ano, y te hago la pregunta si hay alguna transmisión vía bucal, digamos. Sí, en realidad uno cuando habla de HPV piensa que está hablando de un virus, pero algo ya se comentó, es una gran familia de virus, donde hay un montón de serotipos diferentes, que hay algunos que se clasifican de alto riesgo porque la probabilidad de desarrollar un cáncer de cuello de útero, y esto es lo que le damos más trascendencia por la prevalencia que tiene y por la trascendencia, son unos poquitos. Se numeran, se pone su nombrecito, es un número, el 16, el 18, el 30, el 33, el 35, son de alto riesgo. Los otros van a generar lesiones, pero que la posibilidad de que con el tiempo desarrollen un cáncer de cuello de útero es bajísima, son otros serotipos. Y esto es muy importante porque estos virus desarrollan otro tipo de lesiones, los de bajo riesgo, que son las verrugas genitales. Entonces el hombre puede tener verrugas que se ven macroscópicamente, son como pequeños coliflorcitos que salen, algunos muy chiquititos, otros más grandes que se ven a simple vista. La mujer también puede desarrollar verrugas en la zona genital, y ante esta situación, obviamente que en el control periódico se puede ver si una mujer no se lo detectó, y si no, si se lo detecta a sí misma,
consulta. Y verrugas en otras partes del cuerpo también son provocadas por otros serotipos de esta misma familia de virus. Pero la importancia siempre la ponemos todo el foco en estos serotipos que causan el cáncer de cuello de útero por la trascendencia que tiene esta enfermedad. Perfecto. Ya vamos a hablar con la doctora Casi de las otras mucosas que se ven afectadas justamente con este tipo de virus. Tenemos mensajes, Robert, Sí. uno antes de irnos a la pausa. Bueno, Amelia de Rosario, su hija de 40 años tuvo cáncer de cuello uterino, se operó y se recuperó. Quiere saber si puede volver a tener ese mismo tipo de cáncer y a qué puede deberse el hecho de que hace un tiempo comenzó a tener incontinencia urinaria. ¿Cómo se trata? Silvia. Bueno, justamente no lo va a volver a tener ese cáncer porque ante una situación de cáncer de cuello de útero se realiza una cirugía bastante extensa donde se remueve, se saca lo que es todo el útero, incluyendo el cuello. El cuello es una parte concreta del útero y se sacan también ganglios, es decir, una cirugía bastante extensa. En algunos casos, cuando no existe una factibilidad quirúrgica, es decir, ya está en un estadio un poco más avanzado, existen otras alternativas, fundamentalmente la radioterapia. Pero, como dice el refrán, muerto el perro, muerto la rabia, entonces si ya el cuello de útero no está, no va a volver a repetir. Ahora, ¿qué relación tiene con la incontinencia de orina? Sí, tiene relación porque justamente una de las complicaciones que puede tener a largo plazo esta cirugía es el prolapso, el descenso de los órganos genitales, y en este caso ya no van a estar los genitales, pero que acompaña al tracto urinario, y esto puede generar, ante la situación de un aumento de la presión dentro del abdomen, como puede ser cuando tose, cuando corre, cuando se ríe, que se escape el famoso chorrito de orina. Bueno, acordate que tenés la posibilidad de consultar, llamanos, hacemos una pequeñísima pausa, ya estamos de vuelta. Claro, yo no creía que era tan importante. Pero si te lo pones a pensar es lógico. Fábrica de sangre no hay. Tranquilo, que son mis viejos. Martín. Hoy doné sangre. ¿A qué te dedicas? Hoy salvé una vida. ¿Sabías que el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud? El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información.